El día de hoy comenzamos una serie que se llama Quiero creer. Quiero creer. Quiero creer. Y el día de hoy el tema se llama, bueno, antes de ver cómo se llama el tema, ¿por qué quiero creer? Porque muchas veces, o la gran mayoría de nosotros, crecimos en familias donde nos inculcaron el creer en Dios. Y teníamos esa convicción, creo en Dios. Pero llegó un momento de nuestra vida que nuestra fe tuvo una crisis de fe. Nuestra fe entró en crisis. Y yo creo, no sé tú, pero yo he tenido crisis de fe. Momentos difíciles, situaciones que no entiendo y que yo puedo llegar a decir, bueno, ¿y por qué, Dios? No entiendo, sucedió tal cosa y no lo comprendo. ¿Por qué sucedió? Y vamos a hablar de 4 visiones distorsionadas que muchas veces tenemos de Dios. Y que la gente no es que esté rechazando a Dios, sino que realmente está rechazando una visión distorsionada de Dios. Ven a Dios de una manera que realmente no es. Por ejemplo, dicen, quiero creer, pero le pedí algo a Dios y no me lo dio. Y yo clamé a Dios y le pedí a Dios y no lo hizo. Estuve pidiendo que Dios lo sanara o que Dios la sanara y no la sanó. ¿Cómo puedo creer en un Dios cruel que está permitiendo tanta muerte y tantas situaciones que, por ejemplo, estamos viendo en las noticias, ¿verdad? ¿Cómo es posible tanta muerte y los niños y que los degollaron y bebés y cosas tan terribles, tan difíciles? ¿Cómo creer en Dios, verdad? De esa manera. O hay algunos, quizá tú fuiste alguno de ellos o eres uno de ellos, donde dices, pues que Dios es como un Dios aguafiestas. Yo quiero disfrutar de la vida y eso como que el sexo solamente es para el matrimonio, como que eso ya está muy anticuado y yo la verdad quiero divertirme. Fíjense que el domingo pasado Dios me dio la oportunidad de estar en una iglesia en Monterrey y luego en los siguientes días estar en un congreso para pastores y líderes muy interesante. Y en una de mis viajes del hotel a las instalaciones de la iglesia, platicaba con el chofer del Uber y me decía, es que le comenté a dónde iba, que era pastor, etcétera. Estuve platicando un buen rato con él y él me dijo, fíjate que yo iba a una iglesia cristiana, pero llegó un momento en que me leyeron la cartilla y me dijeron, sí, pero no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y no esto y no lo otro, un montón de reglas, pastor. ¿Y sabe qué? Dije, no, ya no. A mí me gusta hacer esto y esto y esto, y así yo no le entro. Y entonces él dejó de asistir. Le digo, mira, es que no es así. Dios no son reglas, Dios es una relación. Y ahí le comencé a explicar, pero muchas veces tenemos una visión distorsionada de quién es Dios. Y de eso vamos a estar hablando los siguientes domingos. Y este domingo también vamos a estar hablando de eso. Por eso te animo a que invites a tus amigos que no conocen del Señor y que quizá tengan una fe distorsionada de Dios. Recuerda que Dios nos dijo, vayan y hagan. Vayan. Eso tiene que ver con que nosotros tenemos que actuar. No tenemos que estar esperando a que ellos lleguen. Dios dice, vayan y hagan. Invita. No necesitas irte muy lejos. Ahí, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, tus vecinos, tu hermana, tu primo, los puedes invitar. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y vamos, el día de hoy el tema se llama Dios on Demand. Dios on Demand. Y les voy a explicar por qué. Pero primero, en este momento me voy a ventanear un poco y ustedes se van a dar cuenta que ya tengo un poquito de edad, ¿no? Ya tengo mis añitos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, yo sé que algunos, no todos, pero cuántos de ustedes se acuerdan de la Isla de la Fantasía? Levanten su mano. Los que se acuerdan de la Isla de la Fantasía. Los que se acuerdan del Crucero del Amor. ¿Cuántos vieron el Crucero del Amor? ¿Verdad? Eso. ¿Cuántos veían El Hombre Nuclear? O La Mujer Biónica, ¿verdad? A mí me encantaba El Hombre Nuclear, ¿verdad? Y cómo corría o sea, me encantaba. Bueno, ¿cuántos de ustedes veían, por ejemplo, El Chavo del Ocho? ¿Cuántos veían El Chavo del Ocho? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Sí. Que Dios lo tenga en su santa gloria. El Chavo del Ocho. Pero ¿qué teníamos que hacer para poder ver El Chavo del Ocho?
Teníamos que esperarnos. Creo, a ver, ayúdenme, yo recuerdo que eran los lunes, ¿sí? Eran los lunes a las 8 de la noche, creo. Entonces te tenías que esperar hasta que llegara el lunes. Y ya era el lunes en la mañana y decías, hoy es el chavo. Hoy es el chavo. Hay que hacer la tarea, hay que estar listos, ya la pijama, ya cenaste como niño, ¿verdad? Y entonces le estabas listo para ver el Chavo del 8. Tenías que esperarte. El Chapulín Colorado también, igual me encantaba. Creo que era el siguiente día, igual en la noche. Y tenías que esperarte. Ahora, si tú quieres ver un programa que te gusta, ¿qué haces? Pues lo ves, ¿no? Quiero ver un programa y no solamente veo un capítulo, veo los que tenga oportunidad de ver, ¿no? A lo mejor me aviento 2, 3, 4 capítulos. No tengo que estar esperando. Ahora lo veo cuando quiero y veo lo que yo quiero, no lo que me imponen, lo que a mí me gusta. Y lo mejor, sin comerciales, ¿no? Sin comerciales y cuando yo quiero. Eso es on demand, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Y muchas veces nosotros queremos tener un Dios on demand. Señor, te estoy pidiendo esto y quiero las cosas ya, porque así estoy acostumbrado, las quiero ya. Y si no me contestas como me contesta Amazon al siguiente día, o a lo mejor 2, 3 días, entonces dejo de creer en ti. Porque queremos tener un Dios on demand. Queremos que Dios nos conteste así. Y a lo mejor tú oraste por tus padres y le pediste a Dios, Señor, que no se divorcien, que se arreglen las cosas, y quizá no resultó de esa manera. O estás ofrendando, le estás dando al Señor, estás honrando a Dios, pero aún sigues batallando con tus finanzas y dices, no, así no. O le pides a Dios por un bebé, o le estás clamando al Señor por algo y no ves los resultados a la velocidad que tú quisieras. Pides por tu sanidad y quizá no lo has visto. Oraste, clamaste, confesaste, declaraste, reprendiste y por si acaso lo volteaste, y ni aún así no lo has podido ver, no has podido ver la respuesta. Y cuando sucede eso, muchas veces decimos, o Dios no existe, o Dios no es todopoderoso, o simplemente Dios no se interesa por mí. A Dios no le importo. Yo le he pedido y le he pedido y le he pedido y yo no he visto los resultados. Entonces yo no puedo creer en un Dios así. Y lo que hacemos es que nos hacemos a un lado y dejamos de creer y decimos, ¿dónde está mi Dios on demand? Pero la cuestión es que Dios on demand, Dios no es un Dios on demand. Nuestro Dios no es mucho más que eso. Y esa es una visión distorsionada de Dios. Y algunos pueden decir, es que no me quitó la depresión, ya no creo. Es que no me dio lo que yo le estaba pidiendo, ya no creo. Dios no hizo lo que le pedí. Entonces seguramente o no existe, no hay un Dios, o no es bueno conmigo, no me ama, o no se interesa por mí. Y esa es la visión distorsionada que el día de hoy vamos a ver. Ahora, pero algo importante que tenemos que recordar es que Dios no existe para servirnos. Dios no existe, y esto es bien importante que lo entendamos. Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirle. Quiero que tú entiendas que en el plan universal y eterno de Dios, que no solamente es en este tiempo, en esta temporada, en estos años, sino que es por toda la eternidad. Tú y yo no somos los personajes principales como muchas veces creemos y sentimos, ¿verdad? Dios, ¿y por qué no me contestas? Tienes que entender que tú no eres que el universo no está girando alrededor de ti. Que no está Dios, espérame Gabriel, ya está orando Alvarito, espérame. No, claro que Dios, dice la palabra del Señor, que Dios está atento a nuestras oraciones. Eso es una realidad, pero no somos el personaje principal del universo. Dios no es nuestro genio de la lámpara. Dile a tu vecino, te están hablando. Dios no es el genio. Dios no es tu genio de la lámpara para que tú frotes, ¿verdad? Frotes la oración o frotes la Biblia o lo que tú quieras y Dios te conteste inmediatamente a ver qué quiere mi hijo, ¿verdad? No es así. Dios no existe para servirnos, nosotros existimos para servirle a Él. Él es el Señor de todas las cosas. Él es
Dios. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirle a Él. Él es el creador del universo. Él es el Dios todopoderoso. No esperemos que Él esté atento, o bueno, Él está atento, pero no esperemos que Dios nos conteste así, ¿verdad? Que Él estuviera, como si Él estuviera para servirnos a nosotros. Porque Él no es un Dios on demand. Pero si no es un Dios on demand, entonces ¿cómo es Dios? ¿Cómo si es Dios? Ya vimos la visión distorsionada, ¿verdad? La visión distorsionada es pensar que Dios nos va a contestar como queramos y al momento que queramos. Y Dios no es así. Pero entonces, ¿cómo si es Dios? Algo importante y un punto importante que nunca debemos olvidar es que Dios es bueno todo el tiempo. Di conmigo, Dios es bueno. Y Dios te ama todo el tiempo. Dios te ama. Dios te ama todo el tiempo. Ahora, ¿cuántos de aquí son papás? Levanten su mano. Los que somos papás sabemos que aunque nuestros hijos nos pidan, no siempre les damos lo que nos piden ellos, ¿o sí? Hay ocasiones en que le decimos, y no es porque no podamos, es porque no, es algo que les puede hacer daño, es algo que no necesitan, o es algo que no es su tiempo. Entonces, ¿por qué si nosotros les decimos a nuestros hijos que no? ¿Por qué nos enojamos cuando Dios nos dice no, hijo? O nos dice todavía no es el tiempo. Y hay ocasiones en que les decimos no porque no los amemos, sino al contrario, porque los amamos. Porque te amo te digo que no. Porque te amo te digo que no vas a ir, que no lo vas a hacer, que no te doy permiso. No porque no te amo. Y yo sé que algunos de ustedes, quizás sus hijos les han dicho, es que no me amas. Es que si me amaras. Y a veces queremos manipular a Dios. ¿Cuántos conocen gente que que son manipuladores y quieren manipular a Dios? Imposible. Tú no puedes ok, te voy a castigar. Quizá no le dicen así, ¿verdad? Pero dicen, ok, no me contestaste, entonces dejo de asistir, me alejo de ti. Como si Dios de esa manera, ay no, mijo, no, espérame. No. Algo que tenemos que recordar es que Dios nos ama. Y porque nos ama, a veces nos dice, hijo, no. Porque te amo, y porque te amo te digo que no les damos a nuestros hijos todo lo que nos piden. En muchas ocasiones, por ejemplo, si tu hijo no hace la tarea, no le dices, bueno, no te preocupes, yo te la hago. Si tú le estás haciendo la tarea a tu hijo, le estás haciendo daño. Porque Dios quiere, porque tú tienes que en lugar de trabajar para él, tú tienes que trabajar en su carácter, ayudarlo a que él trabaje en su carácter, que él se haga responsable, que él aprenda a hacer las cosas por sí mismo. Yo no le voy a estar haciendo su trabajo a mi hijo, a mis hijos. Eso es algo que les corresponde a ellos. Y muchas veces Dios nos dice, hijo, eso te corresponde a ti. Tú tienes que seguir trabajando. Yo estoy desarrollando el carácter en ti. Y por eso te he dicho que todavía no. Sigue trabajando, sigue desarrollando, síguete esforzando. Si no, ¿cómo vas a como ese ejemplo tan clásico de la mariposa, ¿verdad? De la oruga, que si tú le abres el capullo y no permites que ejerza la fuerza, me parece que se muere la oruga, ¿no? Porque no puede volar, porque tiene que ejercer fuerza y romper ese capullo para poder volar. Dios muchas veces nos dice, hijo, yo quiero antes que trabajar eso para ti y darte lo que me estás pidiendo, quiero trabajar en ti, en tu carácter, que tú aprendas a confiar en mí. Entonces no te olvides, Dios siempre te ama. Dios siempre te ama sin importar lo que esté pasando en tu vida. Sin importar lo que esté pasando en tu vida, Dios te ama y eso no va a cambiar. Fíjate lo que dice Romanos 8:35. Está hablando el apóstol Pablo y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, hambre, persecución o desnudez o peligro o espada? Ahora, sinceramente,
tenemos que contextualizar un poco este versículo, porque yo creo que ninguno de nosotros, espero, ¿verdad? Si no, me gustaría que me contaras tu historia. No creo que alguno de nosotros esté desnudo y alguien con una espada desenfundada atacándolo, ¿verdad? No creo que nos pase eso en este tiempo, pero quizá podríamos decir, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Problemas financieros, desempleo, cáncer, relaciones rotas, depresión. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Y fíjate lo que dice el 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que dice que nos amó. Dios te ama y Dios ya te mostró su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya te mostró su amor. Él no te muestra su amor diciéndote que sí a todo lo que tú le pides. Él ya te mostró su amor cuando envió a su Hijo Jesucristo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la suegra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios, ni tú mismo te puedes separar del amor de Dios. Así es el amor de Dios contigo. Mira, ¿cuántos han dejado de amar a sus hijos? Pueden hacer lo que sea, pero son nuestros hijos. Son nuestros hijos y los amamos. Y es cierto, hay ocasiones en que, ¡ay! ¿Verdad? A lo mejor hay cosas que no nos gustan en ciertos momentos, pero los seguimos amando porque son nuestros hijos. Igual, ahora, si nosotros siendo malos somos así a comparación de Dios, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así que Dios siempre nos va a amar. Dios nos ama todo el tiempo. Dios no prueba su amor al decirnos que sí. A lo que le pedimos, Dios ya probó su amor. Entonces, algo que tú tienes que recordar es que Dios nos ama todo el tiempo. Di conmigo, Dios nos ama todo el tiempo. Ahora, lo segundo es que los caminos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Se me vino esa canción de los caminos de la vida, ¿verdad? Dice, hay muchas cosas que nosotros a veces quisiéramos explicar, pero seríamos soberbios si dijéramos que tenemos explicación para todo. Y hay ocasiones en que me han dicho, pastor, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué pasó tal cosa? Y sería soberbio de mi parte el poder decir, claro, es que pasó por esto. La verdad es que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos, sus pensamientos. Hay cosas que no podemos entender y hay muchas cosas que no vamos a poder explicar por qué Dios permite ciertas cosas. No que sean la voluntad de Dios, pero Dios las permitió con un propósito. Por ejemplo, cuando un bebé nace con una discapacidad y a lo mejor los papás oraron y clamaron y le pidieron a Dios y nació con una discapacidad, y la otra persona que no quería al bebé nació sano sin ningún problema, y estos papás que amaban a Dios y que servían al Señor y de repente se encuentran con una situación así y tú dices, ¿por qué? Y hay cosas que en su momento el momento en el que suceden no las entendemos. No las entendemos. Sería soberbio de nuestra parte el decir, es por esto. No, es difícil el poder saber por qué suceden las cosas. A mí, por ejemplo, me bendice mucho un hombre llamado Nick. El hombre que solamente es un tronco, que no tiene brazos, que no tiene piernas. Esa persona, no sé si ustedes han escuchado su testimonio, pero él ha comentado que hubo momentos en que él quería quitarse la vida. Pero él dice, si no fuera por esta situación, quizá yo sería una persona común y corriente.
Pero gracias a esto, ahora yo puedo decir, a pesar de que yo en su momento me quise quitar la vida, ahora puedo darle gracias a Dios porque he hablado con presidentes de naciones, he inspirado a muchas personas a aceptarse tal como son. Dios me ha utilizado y dice, yo tengo mi par de tenis en mi cuarto porque yo sé que Dios es poderoso y que Dios en un instante me podría dar piernas, porque para Dios no hay nada imposible. Pero yo confío en Dios y yo sé que Dios tenía un propósito. Ahora lo entiendo, dice él. En su momento hay cosas que no podemos entender y nos cuesta trabajo. Cuando una persona fallece y creemos que no era su tiempo y decimos, ¿por qué esta mala persona que quizás estaba ebria o se descuidó y atropelló a esta buena persona? Y la otra persona como si nada, ningún rasguño, y esta persona murió cuando no era su tiempo, cuando tenía mucho que hacer. Y hay cosas que no entendemos, los desastres naturales, cosas gente que decimos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Como luego ponen, ¿verdad? ¿Por qué te llevaste a Juan Gabriel y te hubieras llevado a Bad Bunny? O no sé, ¿verdad? Están ahí. ¿Por qué te llevas al bueno y se queda el malo, no? Y no podemos explicarlo. Y sabes, mira, en esos momentos tenemos que aferrarnos a ese pensamiento. Señor, tus caminos son más altos que mis caminos y tus pensamientos son más altos que los míos. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, que dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que la tierra. ¿Sí estoy bien? Porque como los cielos son más altos de la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos. Por supuesto, Él es Dios. La manera en la que Él ve las cosas es no solamente en tu presente o nuestro presente que estamos viendo y decimos, ¿por qué, Dios? Pero es que yo estoy viendo solamente este momento. Pero Dios está viendo el futuro. Dios está viendo no solamente tu vida, está viendo todo. Está viendo presente, pasado, futuro. No solamente tu vida, sino otras cosas, la eternidad. Cómo muchas cosas pueden impactar la eternidad y tú no te has dado cuenta. Y quizá llegó un momento en que tú dijiste, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Es cuando tienes que aferrarte. Y sabes, Dios nos forma a su imagen y muchas veces esas situaciones difíciles Dios las utiliza para moldearnos, para llevarnos a ser como Él. Mira, tú y yo no necesitamos entender todo de Dios para poder disfrutar de que Él es nuestro Padre Celestial. Hay muchas cosas que no entendemos. Como les he comentado en otras ocasiones, si se me descompone el auto y yo abro el cofre, es porque todos abren el cofre, pero yo volteo ahí, para mí es, quién sabe, ¿no? Como una mujer que llegó con su papá y le dijo, papá, es que mi carro no abre, mi carro no prende y le robaron el motor, ¿verdad? Y lo abre por adelante y lo está buscando, pero era un Volkswagen, bochito. Y los bochitos atrás tienen el motor, ¿verdad? Y ella estaba algo así, ¿verdad? Hay ocasiones en que no sabes cómo las cosas funcionan, pero las disfrutas. No necesitas entender por completo a Dios para poder disfrutar de su amor, de su bondad, de los grandes planes que Dios tiene para tu vida. Hay muchas cosas que no vamos a llegar a entender, pero quizá viendo en retrospectiva, como ahora lo hace este hombre Nick, él puede decir, ahora lo entiendo. Quizá va a llegar un momento en que tú digas, Señor, gracias porque la Lupita, híjole, qué bueno que no me hizo caso la Lupita. Porque si no, quién sabe dónde estaría el día de hoy. Quién sabe cómo me hubiera ido, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no me hiciste caso. Gracias porque me alejaste de esa situación. Gracias, Dios, porque no se dio lo de la casa que tanto te estuve pidiendo. Gracias, Señor, porque mira ahora lo que tengo, lo que tú me has bendecido. Señor, yo te había pedido esto. Gracias porque me dijiste que no.
Gracias porque no se dio, ahora lo puedo entender. O gracias porque sucedió de tal manera, ¿verdad? Ya viendo en retrospectiva hacia atrás, quizá puedas en su momento entender las cosas. Quizá una enfermedad inesperada que ahora ha fortalecido tu fe. Una situación inesperada que te hizo hacer buscar más a Dios. Porque siendo francos, cuando las cosas están bien, a veces nos olvidamos de Dios. Sentimos que no necesitamos de Dios, pero cuando las cosas se ponen complicadas y tienes que orar y a veces Dios permite que no tengas otra opción más que Él, y te des cuenta que lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos, lo único que necesitamos es su presencia. Es poderlo ver. Y eso es lo que el siguiente punto que quiero que veamos. Pero recuerda siempre esto: Dios siempre te ama, y sus pensamientos son más altos que los tuyos. Sus caminos son más altos que tus caminos, porque Él es infinitamente más sabio que tú. Él es muchísimo más inteligente que tú. Y tercero, su presencia siempre es más que suficiente. Su presencia es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú necesitas. Mira, tú puedes vivir confiado porque Dios está contigo. Él ya lo prometió. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Él dijo: yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo siempre. Y mi oración es que no seas un cristiano donde Dios es parte de tu vida. Como les he comentado, como Liverpool, ¿no? Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser tu vida. Que tú puedas confiar por completo en Dios, que te puedas levantar y le puedas decir: Dios, gracias porque eres mi papá, porque me diste un día más, porque mi vida depende de ti, y ahora vámonos al trabajo o a la escuela donde tengas que ir. Gracias, Dios. Y vas en el camino y estás confiando en el Señor. Y quizás la situación no es fácil, porque ¿cuántos saben? ¿Cuántos ya entendieron que la vida no es fácil? Levanten su mano. Si no lo sabías, la vida no es fácil. La vida está llena de retos, de situaciones complicadas, y hay que trabajar, y hay que esforzarse, y hay que seguir confiando en el Señor, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, puedes saber que Dios está. Has desarrollado la confianza, has estado tanto con Dios que ya lo conoces, que sabes que Dios te ama, que sabes que siempre sus pensamientos y lo que Dios permite en tu vida tiene un propósito, que quizás no lo entiendes en el momento, pero algún día lo vas a entender. Y ok, Señor, yo sé, Padre, yo te pido y yo clamo, pero si tú me dices que no, Padre, no importa, yo puedo confiar en ti, puedo descansar en ti, en tu sabiduría, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Puedo confiar en ti. Puedes llegar a tener esa confianza de que Dios es tu fortaleza, de que Dios es tu escudo. Y podemos ver un hombre en la Biblia llamado, tenía un nombre muy bonito, un pastor de ovejas llamado David. Este pastor que llegó a ser rey, pero antes de llegar a ser rey, él tuvo muchos problemas, muchas situaciones complicadas en su vida. Y quizá decía: Dios, ¿por qué se han levantado tantos enemigos? ¿Por qué muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi roca, el que levanta mi cabeza. Señor, sí, las situaciones están difíciles, pero yo confío en ti. No importa cómo esté yo viviendo, lo que esté atravesando, Señor, yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en ti. Yo sé que tú tienes todo bajo tu control. Y por eso él llegó a escribir el Salmo 23, que muchos de nosotros lo conocemos. El versículo 4 dice: aunque ande. Dice: aunque la situación esté así, aunque yo esté viviendo de esa manera, aunque las cosas quizás no están como yo hubiera querido, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No voy a temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo.
Señor, tú lo prometiste, no importa lo que yo viva. Sé que si yo me pongo a escuchar las noticias, quizá me pueda llegar a deprimir, a angustiar, y la tercera guerra mundial, y si comienza todo eso, y a lo mejor me comienzo yo a angustiar. Pero sabes, Dios, tú tienes el control. Y Señor, claro, te pido, Señor, ven pronto, ven pronto. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A pesar de lo que estoy viviendo, puedo estar confiado, Señor, porque tú estás conmigo. Mira, Dios es el mismo, lo estábamos cantando. Él está con nosotros en los montes, pero también en los valles. Cuando estamos en los momentos de gran bendición y lo estamos alcanzando y lo estamos rompiendo y logrando, como cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Sabes? Dios está contigo en todo momento. Sinceramente, los momentos más oscuros es cuando más, al menos yo he sentido la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando siento que ya no puedo, cuando siento que ya no hay salida, entonces es cuando he podido ver la mano de Dios. Cuando he podido descansar en el Señor y Dios me ha fortalecido, y es cuando más me he podido conectar con mi Padre Celestial, que tiene un propósito, que me ama, que sus pensamientos son más altos, que quizá no puedo entender esa situación, pero sé que Dios tiene un propósito. Sé que Dios tiene un propósito y que Él está conmigo. Que tú puedas decir, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Padre, tú me amas. Que tú le puedas decir, Señor, tú siempre me amas. Tus pensamientos son más altos que los míos. Tú eres bueno. Y tu presencia es todo lo que necesito. Ahora tú tienes que recordar, Dios siempre te va a contestar. Eso de que Dios no contesta no es cierto. Dios siempre nos contesta. Quizá no como quisiéramos, ¿verdad? Siempre. Pero de que te contesta, te contesta. Y Dios muchas veces te dice, por supuesto, hijo, claro, sí. Eso es parte de mi voluntad. Eso es lo mejor para ti, con mucho gusto. Pero hay ocasiones en que Dios te dice, no, ¿cómo crees? Como cuando le decimos a un hijo, no sé si a ti te ha pasado, que tu hijo llega pero súper confiado, ¿verdad? Y sí, no, y que esto y que el otro, y te lo explica. Desde un inicio es un no. Tú sabes que es un no. Y no porque no lo ames, es porque lo amas. Y Dios te dice, hijo, no, porque yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Eso no es lo mejor, pero yo tengo algo mejor. Y otras veces nos dice, claro que sí, hijo, pero no hoy. No el día de hoy. Sí te lo voy a dar. Sí es algo que es parte de mi voluntad, pero no hoy. Y sabes que entre más lo conoces, más comienzas a pedir conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y cada vez te cuesta menos entenderlo, y ya no te molestas, y tú puedes estar confiado y seguro, y le puedes decir como, mira, si al mismo Señor Jesucristo le dijo que no, su Padre, cuando estaba en el monte de los olivos, y le dijo, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, tú sabes que yo quiero esto, pero si me dices que no, está bien, Señor. Yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tú sabes lo que es mejor para mí. Mira, Él no es nuestro títere. Dios on demand no existe. Dios no es un Dios on demand. Él es el Dios todopoderoso, creador del universo, que sabe mucho mejor que tú y yo lo que es mejor para nosotros, que nos ama, que sus caminos son más altos que los nuestros, y que Dios ha prometido estar con nosotros. Así que podemos confiar en Él. Y yo quiero invitarte hoy a que confíes en Él, no importando la respuesta que Él te haya dado, porque a lo mejor has estado luchando con alguna situación en tu vida,
Y todavía te sigues preguntando por qué. Y quizás sigues enojado, enojada por alguna situación y dices, ¿por qué? Recuerda que Dios te ama todo el tiempo. Cuando vengan esas dudas a tu vida, recuerda que Él no es un Dios on demand. Que Dios es mucho mejor que eso. Que tú puedas decir, Dios, aquí está mi vida. Confío en ti. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad como tú quieras. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Dios te ama todo el tiempo. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y su presencia es lo que tú necesitas. Es todo lo que tú necesitas. Quizá el día de hoy hay algo que no entiendas, pero te invito a que confíes en Él y que tú puedas decir, Señor, tú tienes todo bajo tu control. Cierra tus ojos un momento, por favor, para concentrarte en Dios. Y dile con todo tu corazón, Dios, dile, Dios, te entrego mi vida. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Hazme una nueva persona. Te necesito. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí. Ayúdanos, Dios, a confiar siempre en tus planes y propósitos. Padre, revélate a la vida de cada uno de los que estamos aquí de tal manera que te podamos conocer tal y como eres. Que quitemos esa visión distorsionada de ti como ese Dios, como si fueras un genio de la lámpara, listo para hacer cualquier cosa que nosotros queramos, cuando tú eres mucho más que eso. Padre, que podamos conocerte de tal manera que podamos disfrutar y confiar en ti, descansar en ti y hacer tu voluntad y estar contentos, felices, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, por los planes y por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Bendice a tu iglesia, cada uno, Señor, que podamos descansar en ti. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a los que nos están viendo también en la transmisión. Señor, quita y sana cualquier corazón herido por alguna situación que quizá no hayan entendido, o quizá el día de hoy no entiendan. Que puedan descansar en ti, Señor. Que puedan reconocer que tú eres bueno, que tú les amas, que tú tienes un propósito por el cual has permitido las cosas en sus vidas. Y permítenos ser una bendición, Señor, también para la gente que está a nuestro alrededor. Que les podamos compartir lo bueno que tú has sido con nosotros. Te agradezco, Señor, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor.